Gracias por continuar con nosotros. Ley de aduanas es la etiqueta que estamos utilizando hoy a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Les invitamos a que desde ya participen con todos sus comentarios e interrogantes que tengan con respecto a este tema. Dos especialistas en la materia nos acompañan en esta oportunidad justamente para hablar de ello. Dejamos en el aire pues esta interrogante, tiene que ver con el reconocimiento que se hace en principio a las mejoras que se han hecho a nivel de infraestructura en lo que sería el sistema aduanero en nuestro país. Pero ¿qué pasa con la velocidad de los procedimientos? Porque muchos sectores empresariales, sobre todo sectores productivos en Venezuela, han hecho reiteradamente denuncias concernientes a lo lento muchas veces de los procesos de nacionalización de la mercancía. Y tomando en cuenta que pues estamos en un país donde, digamos, tenemos un porcentaje importante de que los productos que se consumen son pues importados, ¿cómo nos afecta esto, no? ¿Cómo está el tema de los procedimientos aduaneros? Bueno, así como hacíamos un reconocimiento a la infraestructura que en los últimos años ha tomado el gobierno en la aduana, no es menos cierto que en materia de procedimientos administrativos aduaneros, para el año 2002 se dictó el primer reglamento sobre la automatización. Era un reglamento muy breve que tenía que ver con la llegada, almacenamiento, creo que llegaba hasta el almacenamiento de las mercancías. Ya han pasado casi 13 años. Luego, el 2004, el presidente Chávez, en paz descanse, dictó el reglamento sobre el SIDUNEA. Así te lo resumo rapidito. Un reglamento sobre la automatización aduanera. Quisimos pasar, de acuerdo a los principios de Naciones Unidas, al análisis que hizo Naciones Unidas en Venezuela, UNTAC, de 17 pasos a 7. Okay. La situación es que ese reglamento le restó discrecionalidad a los funcionarios en su actuar, regló las situaciones, podíamos llegar a nacionalizaciones, Natalí, marítimas de 4 horas. Pasamos de 47 pasos, me equivoqué, ya me deben estar haciendo la acotación por Twitter. De 47 pasos pasamos a 7 con el tema que nos trajo UNTAC. Eso es importante. Fundamental. Hoy estamos medianamente acelerados en 17 días para nacionalizar una mercancía. ¿Con esos 7 pasos? No. Okay. Ya el reglamento pues ha sido vulnerado, voy a utilizar términos académicos, ha sido obviado. De hecho, tenemos 3 canales de selectividad en materia de procedimiento. Te diría que son 4, pero son 3 los que conoce el público. Okay. Que es un canal rojo que obliga a la verificación física documental, un canal amarillo que conlleva una verificación documental y un canal verde que debiera de ser una salida de minutos o de horas. Okay. Con el tema de CADIVI o de SENCOEC, hoy en día hay 2 grupos de funcionarios trabajando en la aduana. Ambos pertenecen al mismo organismo, Economía y Finanzas. Ambos son adscritos al mismo ente ministerial. Unos revisan primero, otros revisan luego la parte de las divisas. Por lo tanto, el tema es engorrosísimo. Okay. Pero aún a usted, si le tocase un canal verde en una aduana, tendría igual por una disposición de una providencia que pasó a estar por encima de un reglamento dictado por el presidente en Consejo de Ministros, donde al tocarle a usted un canal verde de irse directamente en el lapso de las 4 horas para su casa con su mercancía, tiene que ir ahorita a una división o un área de resguardo. Lo cual no quiero minimizar las potestades fiscalizadoras de la aduana que son importantísimas en nuestro país y en cualquier país donde hay un servicio aduanero. Pero esto se ha vuelto de copias, más la copia de la copia de la copia. Es decir, alguien me decía estos días cuál era el volumen de fotocopias, como de paso estamos dañando el ambiente. Creamos un sistema automatizado y todavía manejamos arcaicamente llevarle a unos funcionarios a la salida de la aduana un juego de fotocopias. Usted se puede imaginar, por ejemplo, una importación de repuestos automotrices de cualquier compañía que ensamble vehículos en Venezuela que trae en una sola declaración de aduana 300 y 400 partidas. ¿Qué otros factores, Marco, están involucrados quizás en este retraso? Entonces, sí, digamos que estos son algunos factores de tipo objetivo, ¿no? Okay. Lo que es el trámite, el procedimiento, la infraestructura, pero también tenemos desde el punto de vista subjetivo, quiénes son los que operan o laboran en la aduana y cómo están capacitados para cada una de las funciones. Por ejemplo, en una aduana, la administración aduanera tiene que tener capacidad de solución de controversias. De allí que nuestra legislación dio un paso importante en 1998 cuando se estableció que todas estas personas que ejercen cargos de dirección en materia aduanera, como puede ser el gerente de una aduana, el jefe de operaciones, cualquier jefe dentro de las aduanas necesita ser un especialista en materia aduanera, tener conocimientos dentro del área,
¿Por qué? Porque si no tienes conocimiento, difícilmente vas a poder realizar un trámite que sea ágil, rápido, dinámico, porque necesitas ese estudio. Y entonces quizás eso es lo que está pasando, ¿no hay suficientes personas capacitadas o sí? Necesitamos pues cada día más personas capacitadas en materia aduanera y necesitamos que el funcionario aduanero sea a nivel mundial, es un funcionario que es proclive al cambio. Es dinámico, es cambiante, porque el comercio internacional es así, es dinámico y cambiante. Si tenemos una visión estática de lo que es el comercio, una visión estática de lo que es el trámite o procedimiento, pues no va a ser cónsono con eso que va siempre de la mano necesariamente de la materia aduanera, que es ese comercio. ¿Y cómo impacta quizás todo este retardo en los procedimientos en la economía de un país? Eso lo paga su mamá, su papá, mis hijos, a quienes aprovecho de saludar, todos ellos. Porque el impuesto aduanero es un impuesto indirecto. Es decir, como explicaron antiguos panelistas acá en materia impositiva, este impuesto va al bolsillo directo del venezolano de a pie, porque quien lo soporta en la aduana es el comerciante, el importador, pero a la larga, ¿a quién se traslada? Al consumidor final. Así es. Toda demora en pagos excesivos de almacenaje, cuando hablamos de 17 días como término medio, se va a trasladar al bolsillo de quien tenga que consumir el producto. El importador solo lo va a soportar momentáneamente, lo va a financiar, pero a la larga cae sobre nosotros, sí, sobre la ciudadanía. El tiempo en aduana es fundamental, es clave, pues. Y el tiempo es dinero también en lo que es el comercio internacional. Si tú tienes una mercancía en el menor tiempo, puedes cumplir los compromisos comerciales en el tiempo estimado. Mientras no los puedas cumplir en ese tiempo, entonces los gastos van ocasionando cada vez que esa mercancía estén en manos del consumidor final a un precio mayor. En tiempos como estos, donde hay quizás un comportamiento bien particular en términos inflacionarios y donde estamos viendo pues dificultad en el acceso pues a algunos productos, en la existencia en los anaqueles de algunos productos, ¿toda esta situación pudiera también tener un impacto en eso? Claro, en este momento justo es donde las aduanas juegan un papel primordial, porque si no tenemos unos procedimientos que sean rápidos y expeditos en las aduanas, pues cada día se van a tardar más en llegar a esos anaqueles finales. Entonces necesitamos que esas mercancías lleguen a nuestro país y una vez que lleguen se realice el proceso de desaduanamiento lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que estén en manos de ese consumidor final. Mientras menos rápido sea el trámite o más engorroso, más tiempo van a estar en las aduanas y entonces hay menos productos. Tú comentabas que hay productos importados. Nosotros somos un país que vivimos de la materia aduanera y vivimos de la materia aduanera porque nuestro principal fuente de ingreso es el petróleo y eso lo exportamos y esa exportación pasa por unas aduanas y forma parte de nuestro principal ingreso. Y después tenemos muchos de los productos que no producimos o que no elaboramos acá, entonces los importamos a nuestro territorio. Entonces la materia aduanera es fundamental, es básica. Esa política aduanera, como tú la llamabas, tiene que ser una política que se entienda, que sea claro y además que la internalicemos cada uno de nosotros como parte del venezolano, porque vivimos de ella. Es como la renta petrolera, es un tema que todos debemos manejar. Debemos de conocer debido a la y debemos de importancia que conocerlo tiene a para nuestra profundidad. economía. Ahora, viene la pregunta del millón, como muchos dicen. Esta reforma de la ley orgánica de aduanas, ¿qué la motivó? ¿Viene esta reforma justamente a reducir estos lapsos en tanto los trámites de nacionalización o no? Quiero pensar positivamente que los corredactores de esta reforma de la ley orgánica de aduanas pensaron de esa manera. Lamentablemente, pues salió todo al revés. Aquí lo que menos hemos conseguido es agilización en los procedimientos aduaneros. ¿Por qué? Se establecieron unos procedimientos que obligan, por ejemplo, ya que tú tocabas el artículo 13 de esta reforma, a los agentes navieros, agentes aéreos y agentes de transporte de carga terrestre a efectuar un registro del manifiesto de carga totalmente anticipado a la llegada de las naves. Anteriormente era hasta el mismo día de la llegada. Establecieron unas obligaciones para señalar sobre estos transportes los bultos descargados de más o de menos, con unos lapsos que son imposibles de cumplir. Incluso la terminología utilizada no es certera, no crea confiabilidad en los intérpretes.
habla de entregar o de notificar a la aduana los bultos sobrantes o los bultos faltantes el día de la llegada. Aquí llega un barco, no tiene puerto donde atracar, tiene que fondear y se puede pasar fondeado 2 o 3 días. Comienzan las actividades de descarga y no terminan el mismo día del atraque. Por lo tanto, difícilmente usted sabe si tiene bultos de más o de menos. Y le establecieron a los importadores una obligación de declarar anticipadamente, una declaración anticipada informativa que deben efectuar los agentes de los importadores, la cual luego, si el importador no la hace en el tiempo, también conlleva sanción a otro auxiliar de la administración que es el agente de aduana. ¿En qué se traduce todo eso, Marco? Fíjate, es importante todo esto que nos están mencionando y estos cambios que están ocurriendo. Me preguntas a qué lo motivó. Muchos pensamos que pudiese ser porque no lo sabemos. Y la pregunta es ¿por qué no lo sabemos? Porque fue una reforma que no tomó en cuenta las opiniones de todos los que están involucrados en el sector. Vía ley habilitante. Pues las aduanas es un área plural, es un área donde hay muchas personas involucradas. Pues una reforma aduanera tendría que involucrar a todas esas personas, tendría que oír las opiniones, sus realidades, y eso no pasó en esta reforma. Por lo tanto, no sabemos qué fue lo que efectivamente la motivó. Algunos dicen, bueno, ¿qué pudo haberla motivado? El Código Aduanero del Mercosur y tratar de establecer algunas reformas. Otros dicen, bueno, a lo mejor es una la lucha contra la corrupción. Puede ser la lucha contra la corrupción, otras el afán fiscalista o recaudador al establecer unas multas como las vamos a tratar más adelante. Entonces, lo más importante que debemos de conocer es que estamos dentro de una materia que es plural y las normas tienen que salir de esa pluralidad. Tenemos ya muchísimos comentarios a través del Twitter, muchas preguntas. Atilio Ángel, por ejemplo, nos dice, ¿los paquetes postales por Hipostel menores a $100 pagan impuestos? Pregunta él. ¿Conocen algo sobre esto? Sí, bueno, hay un reglamento que de lo que es los bultos postales y lo que es la mensajería internacional. Allí establece una exención de los envíos que sean inferiores a los $100 y no van a pagar impuestos. Después de eso sí van a pagar impuestos. Quizás la preocupación hoy en día para el pago de esos impuestos es que va a ser a la tasa CIMADI, lo que supere pues esos $100. Esa es la pregunta que hoy en día se hacen. Pues. Ok, Héctor Salas nos pregunta también, ¿se puede hacer una revisión a algunos artículos de la nueva ley de aduanas, ya que afecta directamente a los agentes de aduana? Él también hacía referencia a las sanciones con los agentes de aduana. ¿Cómo ven ustedes esto? Yo creo que es importante que el presidente Maduro, ahorita que tiene esta ley habilitante en su poder, pueda quizás revisar y analizar el tema punitivo de la ley. ¿Creen ustedes que es una ley punitiva esta reforma que se hizo? Bueno, es fuerte, sus sanciones son bastante fuertes y son inmediatas, es decir, que no dejan tiempo los auxiliares a pensar si debo o no debo recurrirlas. Yo creo que fundamentalmente el tema va enfocado a un tema país y más allá de la sanción, porque realmente son fuertes. Creo que debiera crearse conciencia en el Ejecutivo Nacional en la posibilidad de modificar el texto a través de ley habilitante o a través de la Asamblea Nacional y hacer de ella una ley fundamentalmente que contribuya al desarrollo económico del país. Tenemos que hacer una pausa, Julio, pero al regreso vamos a ahondar un poco más en torno a estas sanciones. Además, pues vamos a conocer qué otros aspectos fueron modificados de esta ley que están siendo pues motivo de críticas y de muchas dudas por parte de algunos representantes del sector aduanero. Hacemos una pausa, los dejamos con otro pequeño material que habla sobre el artículo 41 de esta ley orgánica de aduanas. Allí lo tienen, ya venimos. La reforma incluye un nuevo artículo que pasa a ser el artículo número 41, que indica que los importadores tienen la obligación de presentar ante la administración aduanera la declaración anticipada de información para el ingreso de mercancías al país. Sin embargo, la declaración anticipada de información no será aplicable a la importación que se realice en modalidad de viajeros, régimen de equipaje y menaje de caja, bultos, postales y envíos urgentes. Ingreso de mercancías zonas francas provenientes del resto del mundo para importación hecha por diplomáticos y de organismos internacionales acreditados en el país.